Mi papá es de la provincia de Entre Ríos. Él vino jovencito, a los 17 años, a buscar trabajo. Luego conoció a mi mamá y esta es la foto justamente de cuando iban al registro civil. Esta foto es en Lanús. Acá yo ya tenía un año. Mi papá ya trabajaba en Ford. Me dio mucha emoción ver su letra y bueno, también me causó mucho orgullo saber que él estudiaba y se capacitaba en la fábrica para seguir progresando, ¿no? en su trabajo. En el momento del secuestro, él estaba trabajando en la planta de estampado. El secuestro de él fue el 12 de abril del año 1976 y él estuvo detenido hasta marzo del 77 y cuando él salió de la prisión, de la cárcel, no pudimos hablar más del tema. En realidad fue como un pacto de silencio familiar en donde que de este tema no se habla. ¿Jura usted por sus creencias religiosas y promete decir verdad de todo cuanto supiere respecto de los hechos que aquí se están investigando? Sí, prometo. Sí, promete. Vengo a decir Bueno. la verdad y a Sí, pedir sí, justicia. Recuerdo que el 12 de abril mi mamá se quedó en casa haciendo la comida y mi papá me vino a buscar a la escuela y después se fue a trabajar. Almorzamos los tres, él se fue y al rato vino un tío mío que también trabajaba en Ford a decirnos que a mi papá se lo habían llevado. Bueno, estamos aquí para escucharlo, así que lo que le preguntaría primero es que nos cuente qué es lo que le sucedió a usted mientras estaba trabajando en la empresa Ford en el año 1976. Un día lunes 12 de abril, roté de turno, pasé al turno de tarde. A la hora más o menos trabajando al sol, llamo a un capataz y me dice: Carlos, te busca en la oficina. Un señor militar. Muy bien. Me ve a la oficina y me dice un señor militar de grado. Me dice: ¿usted que es el Carlos Rosendo Garay? Sí, cómo no. ¿Usted no va a poder acompañar? Bueno. Cuando salgo le dice: apúntenme a la cabeza. Y soy un criminal, en serio. Me dice: bueno, vamos caminando por una calle. Hay compañeros trabajando acá y compañeros trabajando acá. Y empezaron a decir unos pergaminos que son más o menos conocidos. Se acuerdan de la mamá, del papá, insultos. Y padre le dice a los soldados: bajen los armas. Y dice: tiene dos opciones. O le dice a sus compañeros que sigan trabajando, o de lo contrario, usted es hombre muerto. Y me quedó la opción de decir:
Compañeros, sigan trabajando, que enseguida vuelvo. Entre un ratito de acá, con ustedes. Hasta el día de hoy no fui. Qué lindo es ver a mi papá, saber que él pudo estar presente en la sentencia y aunque él hoy no esté entre nosotros, se ha llevado el amor de todos sus compañeros y la tranquilidad de haber hecho justicia. Gareis y otro compañero Constanzo declararon al principio por problemas de salud, en unas declaraciones anticipadas, pero sus testimonios fueron como el puntapié inicial de cómo iba a ser el juicio después, ¿no? Donde iba a haber jueces con sus togas re importantes y abogados defensores y abogados de la querella y iban a estar ellos. Y quedó claro que los protagonistas eran ellos de ese juicio, sus testimonios. ¿Usted sabe por qué estas personas, estos militares, supieron de usted? ¿Cómo fue que lo localizaron? ¿A quién le preguntaron? Es más claro que tomar agua. Fue directamente mandado por la FOR. Como el militar me buscaba, iba a la oficina y le decía al capataz, llamaba, le decía, fulano de tal. Está bien organizado, más perfecto que el reloj. ¿Tenían las listas del personal? Claro. Ajá. ¿Y usted sabe quién se las dio, las listas? La FOR se lo dio, hombre, más clarito que esto. Más perfecto que el reloj. ¿Tenían las listas del personal? Claro. Ajá. ¿Y usted sabe quién se las dio, las listas? La FOR se lo dio, hombre, más clarito que esto. Lanús es mi lugar en el mundo. Acá transité mi vida estudiantil, me recibí de docente y empecé a trabajar y me afilié al sindicato. Toda mi carrera docente ha sido acá, en el distrito de Lanús. ¿Y recordás cuál fue el motivo por el cual se mudaron de Lanús a San Miguel? Sí, nos mudamos porque le quedaba más cerca a mi papá del trabajo. Nosotros vivíamos en Lanús y Pacheco quedaba re lejos, muy lejos. Mi papá tenía como 2 horas y media de viaje para ir y 2 horas y media de viaje para volver. Entonces, el motivo de mudarnos solo los 3 a un lugar tan alejado y comenzar una nueva vida era porque precisamente mi papá estaba cerca de su trabajo. Creo que el marco del juicio permitió escuchar historias que nunca se tratan en ese marco. Eso permitió, por ejemplo, preguntarse por el proceso productivo, por las trayectorias obreras de estos trabajadores en esas fábricas, ¿no? ¿Cuándo entraron? ¿Qué hacían? Y además la historia de la comunidad obrera, no solo estos trabajadores, sino su familia, sus barrios, sus territorios, sus maneras de sociabilidad, la forma en que se construyeron sus casas, ¿no? Acá el juicio abre un campo enorme para la comprensión de lo que estaba en juego en esa etapa. Poder comentar y poder compartir con los jueces esto que me había pasado fue para mí reparador. En ese momento me ayudé mucho en los compañeros de mi papá, en los otros hijos con los cuales me encontré. También cuando él se encontró con sus compañeros, yo me encontré con otros hijos de otros compañeros que pudimos transitar también en la misma etapa del juicio, ¿no? Y poder declarar los 3 hijos el mismo día fue significativo porque todos pudimos liberar esto que teníamos guardado y buscar la justicia para todos, para nuestras vidas. ¿Qué esperás de este juicio y qué le pedís al tribunal?
Yo creo que cuando sucedió todo esto, se llevaron no sé cuántos compañeros, ¿no? En total. Pero sí sé que destruyeron un montón de familias, mujeres, esposas que tenían a su alrededor. No fueron solo los que se llevaron, los que destruyeron, sino yo hoy con 46 años sigo sufriendo. Vos habías estado, Marcelo, citado a declarar en otra fecha y se informó Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Y yo estuve citado a declarar hace casi 3 meses y 3 días antes de declarar me agarró un infarto. Así que hasta último momento yo ni siquiera tenía autorización de declarar, pero como bueno, esto terminaba, yo quería declarar y ni le pregunté al médico y vine. ¿Cuál fue para vos, Estela, el impacto en tu vida personal que tuvo la detención de tu padre y la ausencia de tu padre? Ha sido un quiebre, un antes y un después. Yo era hija única, nieta única, sobrina única, todo único hasta los 10 años, que me mudé con un proyecto de vida que giraba alrededor del laburo de mi viejo. Como que todo estaba cercado y englobado alrededor del trabajo de mi papá. Nos fuimos a vivir con un proyecto de vida que quedó ahí trunco. La casa, que era el lugar que nos contenía y nos iba a contener a los tres y a iniciar una nueva vida, se quedó ahí. Después de que se lo llevaron a mi viejo, quedó todo cortado. Quedó todo ahí. Cuando a mi papá lo llevaron a la cárcel de Devoto, nosotras decidimos volvernos a Lanús. Yo pasé una adolescencia horrible, porque con muchos secretos, cosas que no se podían contar. Y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron mi mamá y mi papá, y de todo el amor que me pudieron dar, ya no fue lo mismo. Mi viejo pobre no ha sido igual. Mi mamá se había cargado una mochila que era la mochila de la responsabilidad de salir a trabajar para mantenerme a mí y mantener la casa, y como que nada fue igual. De tu testimonio en la audiencia hice unos dibujos de este momento que es... Me imaginé a tu papá recibiendo el boletín, ¿no? Que había una historia con esto. Y también las penurias económicas cuando ya después sale de la cárcel y no puede volver a la fábrica. Mi mamá insistía con que el mejor regalo que yo le podía hacer a mi papá era andar bien en la escuela. Entonces, yo trataba de sacar muy buenas notas para que él estuviera orgulloso de mí. Y evidentemente mamá llevó el boletín a la cárcel y mi papá me contó que estaba muy contento con mis notas. Y cuando sale de la cárcel, ¿no? Y bueno, pasado el tiempo, pasa la cárcel de la U9 de La Plata. En marzo mi papá recobra la libertad y bueno, ya nuestra vida no fue para nada la misma. Y bueno, vendía pantalones por la calle, remeras, y más adelante, más cerca de los 2000, él vendía alfajores, medias en la estación del tren. Esa fue la economía que tuvimos luego del
del paso de mi papá por la fábrica Ford. Ahí, a partir también de tu testimonio, yo me imaginé un poco como un mundo que giraba alrededor de Ford, ¿no? O una especie de sistema solar. Y puse esto acá como si la planta fuera ese centro, porque vos comentaste la casa de San Miguel, que fue un momento, ¿no?, muy feliz. ¿Qué otras cosas faltarían acá si vos tuvieras que recordar lo que era este momento de la vida alrededor de Ford? En este relato que vos dibujás acá, de acá salí yo, de Lanús, para poder irnos a vivir a la casa de San Miguel, que tanto nos costó construir y la disfrutamos 2 meses. Yo quizá lo que agregaría a esto son los viajes en colectivo y en tren de los fines de semana para, viajes felices. Para poder ir a ver cómo estaba la construcción, de hacer algún asadito por ahí para pasar el día, porque no teníamos dónde cocinar. Girábamos todos como satélites de la fábrica. En realidad, cada familia era un satélite de la fábrica. La fábrica era el centro y todas nuestras familias giraban alrededor de esa composición de vida futura que brindaba la fábrica. Todo estaba cercado y englobado alrededor del trabajo de mi papá. Mi papá y mi mamá han callado mucho tiempo porque lo hicieron para protegerme a mí. Como que nada fue igual. Yo no tenía la más mínima idea de nada de esta historia. Para mí, mi nono siempre fue mi nono. Y también es muy complicado como familiar hacerte cargo de que eso es parte de tu historia, de que a la persona que vos viste siempre reírse y hacer chistes y tener esa personalidad como tan alegre, que le hayan pasado cosas tan heavy, tan complicadas y por el porqué que le pasaron. Y un poco a mí también me fue sorprendiendo un poco esto de ser sindicalista. Medio como que en el medio me fui viendo reflejada, bueno, en toda mi historia, porque también a su vez mi nono, mi mamá, mi papá, todos venimos de una familia política, son sindicalistas y recién ahora me doy cuenta de que soy un espejo y que realmente viene un poco desde ahí. Me acuerdo cuando lo vi que salió en todos los diarios, yo siempre lo cargaba, él le decía, viejo, ahora sos famoso, saliste en el New York Times, saliste en un diario de Francia. Esta foto es la que salió en el New York Times y estuvo recorriendo el mundo, fue cuando ni bien salieron de que se leyera la sentencia del juicio. Y él estaba re orgulloso y él decía que no era un logro de él, que era un logro de sus compañeros y de que lo habían conseguido todos juntos y que mi mamá lo había sabido acompañar muy bien. Nada, es como el amor más grande, la resiliencia más grande que puedo y el ejemplo más grande de lucha que yo puedo tener hoy en día en una sola foto. ¿Y de grande, ya siendo vos adulta, has tenido una conversación con tu padre acerca de...? Mira, mi papá habló conmigo de lo que a él le pasó después del año 2011, que fue cuando nos encontramos con los compañeros, y solo pudo sacar 2 oraciones, porque él no puede, como que se acongoja y no puede contar el dolor y todo lo que le pasó. Las 2 oraciones que me dijo un día tomando mate, estábamos solos. Primero me dijo, estoy orgulloso de lo que hice por mis compañeros y lo volvería a hacer. Y la segunda, pedí que no me mataran por vos.
Fueron las dos cosas que pude recibir de sus labios en todo este tiempo. Después sé mucho más de su vida de boca de sus compañeros que de lo que él me pudo contar. Para mí fue importante porque a mi mamá le permitió sanar en un montón de cosas y le permitió mostrarnos una nueva vida a mi hermana y a mí. Nos permitió poder hablar de política en una familia en la cual no se hablaba. Nos permitió poder entender un montón de cosas que no entendíamos de cuando éramos chicas o de fotos familiares que no estaban. Y bueno, particularmente a mí me permitió soñar con que puedo mejorar las cosas involucrándome así como lo hizo mi nono en su momento, yo desde mi punto de vista hoy. Bien, habíamos acordado comenzar con los alegatos, las partes ya se pusieron de acuerdo y estamos para iniciar. Cuando diga, doctora, creo que usted es la que comienza, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muchas Adelante. gracias, señor presidente. En el momento de los alegatos, las defensas de los gerentes de Ford alegaron que las fuerzas militares fueron una fuerza de ocupación, que la empresa no tenía posibilidades o márgenes para resistir el accionar de las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy hace 42 años y 9 meses que sucedieron los hechos que relataremos. Hace 42 años que las víctimas, trabajadores y sus familias esperan justicia. Al juicio llevamos un montón de pruebas de distinto orden. Había muchísimos indicios sobre los intereses comunes entre las fuerzas militares y la empresa, solicitadas, declaraciones, entrevistas. Ahora, efectivamente, para probar la responsabilidad criminal había aportes concretos, muchos, múltiples y diversos, que los pusimos en juego y eso es lo que efectivamente llevó a la condena de los 3 imputados. Las Fuerzas Armadas llegaban hasta los puestos de trabajo donde trabajaba cada uno de nuestros compañeros, acompañado por empleados de la empresa Ford. Y las víctimas no eran llevadas a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio vinculado a cualquier circuito represivo como le sucedía al resto de las víctimas del terrorismo de Estado, sino que eran trasladados inicialmente al mismo quincho de la fábrica en la que ellos trabajaban. Esto es un ejemplo de los niveles de coordinación existentes entre las Fuerzas Armadas y Ford. Habla de la utilización de ese terror con una clara finalidad, el disciplinamiento de los trabajadores. Efectivamente, lo que sufrieron los trabajadores constituyen crímenes de lesa humanidad según la definición del derecho internacional. En esto el tribunal fue categórico. Es decir, la empresa Ford fue cómplice del terrorismo de Estado que cometió crímenes de lesa humanidad. Los listados con los logos de Ford, con los nombres de todos los trabajadores secuestrados, al igual que las credenciales de la empresa con las fotografías en manos de los militares al momento de los secuestros, en los interrogatorios de muchos de los trabajadores en la comisaría de Tigre o en Campo de Mayo, en poder de Molinari, con los nombres tachados a medida que recuperaban su libertad, tiene una única explicación: que esa lista fue confeccionada por la empresa, que fue la dirección de Ford la que decidió quiénes integraban ese listado. Quedó probado, por un lado, que la empresa hizo aportes de información concreta, desde la producción de la propia lista de quienes debían ser secuestrados, aportó direcciones, fichas, carnets para las identificaciones con fotografías. En este sentido, este primer aporte es vital para la habilitación de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas que padecieron, ya que sin la confección y la entrega de los listados no se hubiesen podido llevar adelante estos delitos. Estamos hablando de crímenes gravísimos que sacuden a la conciencia general de la humanidad y por eso se denominan crímenes de lesa humanidad. Y esta es un legado también importante del juicio, ¿no? Y también una prevención para que las empresas en el futuro, ninguna empresa se atreva o piense en aliarse con gobiernos dictatoriales o con el terrorismo de Estado para potenciar sus ganancias. Ese es un poco lo que creo también forma parte del legado de este juicio. Señor presidente, señores miembros del tribunal, estamos convencidos, y esta querella está convencida, que este juicio representa cabalmente un capítulo pendiente, indispensable del histórico Nunca Más.
Es el capítulo que va a confirmar la participación y la responsabilidad de los grupos económicos en el terrorismo de Estado. Y es el capítulo que va a dejar bien en claro que uno de los objetivos principales de la dictadura cívico-militar fueron los trabajadores y sus organizaciones gremiales de base. En definitiva, es el capítulo que va a reivindicar la lucha de esos trabajadores de la Argentina. Una lucha representada en este juicio por los trabajadores de Ford, una lucha que aún hoy sigue siendo imprescindible. Nada más. Gracias, presidente. Bien, muchas Vamos a comenzar la lectura del veredicto. Oídos los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal por unanimidad falla. 1. Condenar a Santiago Omar Rivero de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, imponer las penas de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, calificándolos como delito de lesa humanidad. Condenar a Pedro Müller de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, imponer las penas de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, calificándolo como delitos de lesa humanidad. Condenar a Héctor Francisco Jesús Sibila de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, imponer las penas de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, calificándolos como delitos de lesa humanidad. Es todo. Muchas gracias por su atención y su respeto. El 24 de marzo del 2019, después de la sentencia, yo le venía prometiendo a él que lo iba a llevar a alguna marcha, porque él quería saber cómo eran las marchas de ahora, porque solo las podía ver por la tele porque él estaba muy grande y su salud estaba bastante deteriorada también. Y justo ese 24 de marzo fue después de la sentencia del juicio, y le dije, viejo, esta es la oportunidad para que vayamos a la plaza. Pero para nosotros ese 24 de marzo era distinto. Me acuerdo que lo miré al viejo y le dije, viejo, ganamos. Y yo tenía un pañuelo que decía causa Ford, culpables, y íbamos los dos por ahí como contentos y los dos muy felices. Y a mí ese recuerdo me va a acompañar hasta el último día y es uno de los más felices y de los más lindos que tenemos juntos.